Muy buenos días, mis hermanos en Cristo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De verdad que de tiempo, mis hermanos. Un abrazo, de verdad, con el amor de Dios para usted, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del globo terráqueo donde usted esté. Les deseo que la bendición de Dios llegue, les arrope sus vidas, les cuide, les proteja, les ampare. Les envío un fuerte abrazo y como nos enseña la palabra de Dios y Pablo manda a que nos saludemos con ósculo santo, pues no puedo darle un ósculo santo, pero sí puedo enviarles un beso. De verdad que Dios les bendiga grandemente a usted y todos sus familiares. De verdad, mis hermanos, vamos a tener un tiempo nuevamente para compartir la palabra de Dios, para que escuchemos la palabra de Dios y tengamos nuestro oído atento a lo que Dios quiere darnos, de verdad, lo que Dios quiere que escuchemos, lo que Dios quiere hablar en esta oportunidad, de verdad. Mis hermanos, vamos a hablar sobre lo que es la voluntad de Dios, tanto la voluntad general como la voluntad específica. Vamos a basarnos, como siempre, hermano, y como debe sernos correcto, basarnos en las Escrituras para poder tener ese fundamento y esa base bíblica, ese fundamento absoluto, que es la palabra de Dios, esa base divina, ese fundamento, de verdad, mis hermanos. Vamos a hacer una corta oración acá rapidito y meternos en el tema, mis hermanos. Padre Santo, Señor, oh Dios de la gloria, te damos la gloria, la honra, el honor, alabanza, adoración, porque solo tú eres digno de recibirla, Padre Santo. Oh Dios de la gloria, gracias te damos por todas las cosas que nos has dado, Señor, oh Dios bendito, todas las cosas que has permitido en nuestra vida, porque reconocemos que nos ha ayudado a forjarnos, nos ha ayudado a formar un carácter en nosotros. Te pedimos perdón por todo pecado, todo mal pensamiento, cualquier cosa mala que hayamos hecho, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra satánica, Padre Santo, todo lo que sea contrario a tu bendita y hermosa palabra, Señor, oh Dios de la gloria. Y te pedimos que coloques en nosotros un corazón contrito y humillado, Padre Santo, el cual tú no desprecias. Un corazón con mansedumbre, dispuestos a aceptar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a meternos en tema. Como les dije, el tema de hoy es la voluntad general y la voluntad específica de Dios. Vamos a saber de que, bueno, de que esta voluntad, mi hermano, comenzando con lo que es la voluntad general, porque mi hermano, no podemos llegar a una voluntad específica si no atravesamos la voluntad, si no conocemos cuál es la voluntad general de Dios para la humanidad. Pero esta voluntad general para la humanidad se puede dividir en dos voluntades. ¿En qué? La voluntad de Dios para las personas que no se han convertido, generalmente para las generalmente no, una voluntad general para todas las personas que no se han convertido y una voluntad general ya para los que ya se han convertido. Vamos a basarnos de una vez en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Aquí está. Capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted sabe que a veces nosotros decimos, cónchale, como que hierba mala nunca muere. Ese carajo que se ha hecho tantas cosas malas, esa mujer, Dios mío, fuma y le desea mal y maldice y esa, oye, pero, y no le pasa nada, y ahí está viva, 80 años y todavía casi siempre, bueno, yo conozco algunas personas así, no tanto mujeres y hombres, tienen como 80 y pico años para 90, han fumado toda su vida y esos chismorrean y hablan y maldicen y el gobierno y tiran 3 maldiciones al aire y todavía están vivas. Pero ¿por qué pasa eso? Nosotros en el mundo decimos, hierba mala nunca muere, pero aquí dice, sino que él está siendo paciente para darle tiempo que esa persona se arrepienta. Y muchos dicen, bueno, pero es que ¿qué más tiempo? Que se arrepienta ya que el otro. Mi hermano, sabe que el arrepentimiento no es cualquier cosa. Cuando una persona en el mundo ha hecho muchas cosas malas,
el momento que se arrepiente, va a tener que comenzar a hacer todo lo contrario, porque esas son las obras, los frutos dignos de arrepentimiento. Si antes robaba, ya no va a robar, va a trabajar para tener que compartir con el pobre, bíblicamente hablando. Y yo, bueno, no quiero agregarle, ¿no?, a la palabra, pero creo que ese compartir con el pobre implica de que esa persona va a compartir y va a darle también a la persona que le robaba. Entonces, todas estas cosas así dicen. Entonces, aquí hay una voluntad general y es específica, escúcheme bien, una voluntad general, pero es específicamente para las personas que no se han arrepentido. Por eso es que citamos esto. Dice la última parte dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como en otros versículos dice que Dios, pasando por alto estos tiempos de ignorancia, ha mandado a todo hombre que se arrepientan. En este momento, en este versículo, la palabra hombre se traduce como ser humano, ¿no? No solamente a los hombres, a las mujeres también. Dios ha mandado a que se arrepientan en todo lugar, donde quiera que estén, que se arrepientan, confesándole los pecados a Él, pidiéndole perdón, y que Dios, bueno, comience a obrar en nuestra vida. Cristo forma un carácter y el Espíritu Santo nos guíe. Y ahí donde vamos a entrar lo que es la voluntad específica para el cristiano. Pero vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Voy a leer tres versículos. Voy a leer este versículo que también vamos a buscar lo que me gusta bastante. Pero como les dije, mis hermanos, como nos dice su palabra, hay una voluntad de Dios general para la humanidad, que es que todos se arrepientan. Pero como sabemos, hay pasos que tenemos que cumplir, mi hermano. Hay pasos que tenemos que cumplir. Siempre hay un camino que tenemos que comenzar, tenemos que recorrer hasta llegar al final. Eso equivale a una petición. Eso equivale, hermano, esto se aplica a todo. Cuando tú comienzas a pedir una petición hasta el momento que se cumpla, ahí hay un camino que recorrer, una voluntad de Dios. Pero ahí entramos, bueno, en otras cositas, bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí también habla de la salvación, de que Él quiere que todos los hombres sean salvos y cambien esa manera de pensar, pues sufran esa metanoia para que sus acciones sean distintas y vayan más acorde a la voluntad de Dios. Fíjese bien, vamos a leer ahora el Evangelio de Juan, mis hermanos. Vamos a leer Juan, vámonos directamente allí, hermano. Esto me está gustando. Juan, capítulo 6, vamos a buscar acá. Juan, capítulo 6, 39 y 40. Vamos a leer, leemos Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 39 y 40. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, yo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ves? Él quiere que todo hombre se arrepienta, pero fíjense en esto, ¿no? Aquí hay una voluntad general, que es que Dios quiere que todo hombre se arrepienta, pero esa voluntad general se parte de eso, ¿no? O un éxodo, una continuidad de esta voluntad, pues ahí se encuentra una voluntad específica de Cristo. Tú o yo no vamos a resucitar a ninguno en el día primero, en el día postrero, en el día último, perdón, o en el día postrero, pero es Cristo. O sea que allí hay una voluntad general para las personas para que sean salvas, pero hay una voluntad específica de Cristo para las personas que ya han sido salvas. Y ahí es donde vamos y comenzamos a entrar en este punto, mi hermano, en este tema, lo que es ya la voluntad de Dios general para las personas que ya se convirtieron. ¿No? Me estoy dando a explicar la voluntad general de Dios, que todo hombre se arrepienta. Ahí hay un recorrido buscando que el hombre se arrepiente. Cuando el hombre llega al arrepentimiento, hay otro camino, que es comenzar a percibir, a conocer esa voluntad general,
antes de ser cristiano, cuando ya eran cristianos y luego para comenzar a caminar hacia una voluntad específica, mis hermanos. Pero vamos a leer acá, vamos a leer Efesios, vamos a buscar Efesios por aquí, Efesios capítulo 5, versículos 17 y al 20. Leo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Volvemos a hacer recorrido. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que todo hombre, todo ser humano se arrepienta, cree en Él, cree en Cristo Jesús, crea que Cristo Jesús es, en su naturaleza humana, es hombre, en su naturaleza divina, Dios, que creamos en eso y vivamos acorde a esa creencia, para llegar a este punto, que es la salvación. Ahora, ya cuando nosotros somos salvos, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. En esta voluntad general, que es específica para el creyente, para el que ya creyó, ya está en este recorrido, ¿no? Vino del mundo, escuchó la palabra, creyó, después que creyó, entonces tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y no solamente lleno, sino ser guiado por el mismo Espíritu Santo. Ahí donde comienza a vivir una vida nueva, mis hermanos, es cuando comienza a tener esa metanoia, esos sentimientos, basándose todo esto en lo espiritual, porque su palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, riqueza espiritual, para que el alma reaccione a toda esa riqueza. ¿Cuál es? La mente, que comienza a sufrir una metanoia, y el corazón a dejar todos esos malos sentimientos que normalmente una persona en su estado pecaminoso, ¿no? En su naturaleza pecaminosa, o dejándose guiar por la naturaleza pecaminosa, pues esos sentimientos que tenía y que fluía en él y que los expresaba pues cada día. Entonces leemos ahora Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 6, mis hermanos. A ver, ya estamos acá en Romanos, aquí está, 6, versículo 12 al 14. Vamos a leer. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que caracteriza este tiempo, este Nuevo Testamento, que estamos bajo la gracia. O sea, Dios no te va a obligar a ti a seguirle, a creer, a permitir que Él cambie tu vida. Ni creamos que por cumplir ciertas cosas, aunque sean en el Nuevo Testamento, aunque estén en el Nuevo Testamento, pues vamos a creer que por eso somos salvos. Sino que por eso mismo, hermano, tenemos que proceder a un arrepentimiento, permitir que esta mente cambie, pero no porque Dios quiera tener una ley o nosotros tener un látigo detrás de nosotros. ¿Acaso? Porque si no te vas para el infierno. No, que sea de nuestra propia voluntad, o sea, que nosotros digamos: sí, Señor, acepto ese sacrificio, acepto lo que tú tienes para mí y voy a comenzar a vivir desde ahora en adelante acorde a tu voluntad general. Ahora ya fui cristiano, ahora que soy cristiano, quiero comenzar a buscar, querer esa llenura y guía del Espíritu Santo, y así poder llegar a conocer lo que es la voluntad específica de Dios a nuestra vida, mis hermanos. Entonces, ya sabemos que tenemos esto en cuenta. La voluntad general, hay una voluntad general que es específica para los no cristianos. Luego hay una voluntad general que es específica para los que ya son cristianos. Pero fíjense que ahí hay un recorrido, ¿no?
Y como les he venido diciendo, hay un recorrido. En ese recorrido, bueno, seguimos, caminamos ahora como que sí, otro tramo, desde la voluntad general de Dios hasta la voluntad específica. Entonces, desde la voluntad general hasta la voluntad específica, pues este recorrido yo le digo voluntad permisiva. Desde la voluntad general hasta la voluntad específica tenemos que recorrer ese valle de huesos secos, tenemos que bajar al valle a pelear con ese gigante, recorrer ese desierto, y ahí donde Dios va a permitir cosas en tu vida. Y ahí donde entran quizás problemas, circunstancias. ¿Por qué? Porque el diablo, el enemigo, no se va a quedar tranquilo. Y Dios va a permitir cosas en tu vida, no para mal. El diablo quiere atentar contra tu vida para hurtar, matar y destruir lo que Dios ha puesto en ti. Pero Dios ha permitido y va a permitir ciertas cosas desde que tú comenzaste a ser cristiano hasta comenzar a conocer la voluntad específica de Dios para tu vida. Él va a permitir ciertas cosas, pero aunque las permitas, aunque Él la permita, Él va a seguir teniendo el control sobre tu vida, sobre cada circunstancia, sobre cada área. Fíjense que Dios cada vez más acá, desde algo general en tu vida, Él se va volviendo más específico. En esta área hay que ese corazón, hay que poner a prueba la fe, hay que poner a prueba la paciencia, hay que poner a prueba la dádiva, si Él ama verdaderamente al prójimo, y hay que poner a prueba pues tantas cosas. Y esas pruebas, eso nos mete a nosotros en el horno, ¿no? Porque a veces uno quiere, Dios mío, Padre Santo, ¿por qué a mí? Quiere explotar, caliente se vuelve, pero ahí donde comienza a dar golpe para que ese metal vaya tomando forma, para que nosotros vayamos tomando forma, mis hermanos, a lo que es el varón perfecto para Dios, siempre obediente. Claro, la naturaleza pecaminosa aquí mientras estemos en este mundo no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Eso va a ser cuando el arrebatamiento, cuando sea el arrebatamiento. Entonces sabemos, mis hermanos, conozcamos esta voluntad general, y luego ahí en ese caminar Dios nos va a hablar. Nosotros obviamente vamos a estar constreñidos a buscar de Dios tanto en oración como en lectura, y Dios nos va a hablar y nos va a comenzar a dar órdenes. Mira, haz esto así, ten paciencia, calma. Y ahí es donde vamos precisamente a ver también su poder, su gloria, porque va a permitir cosas, circunstancias que nosotros no vamos a poder, y vamos a poder decir como Pablo, vamos a poder ver y experimentar, mi hermano, lo que es ser débil para que el poder de Dios se perfeccione. Y es donde nosotros vamos a comenzar a predicar. ¿Por qué? Porque es donde cuando uno comienza a predicar, uno comienza dando su testimonio, las obras que Dios ha hecho en uno, así como nos habla Pedro, ¿no? Él dice que tú eres nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces todas esas virtudes, todas esas experiencias, obviamente tenemos que tener experiencia, nos va a traer madurez espiritual, nos va a traer fortaleza, nos va a ayudar en cuanto a la fe, mi hermano, a todas estas cosas, y vamos a tener testimonios que compartir, que predicar con las demás personas. Y ahí poco a poco vamos agarrando un versículo, vamos desglosando, vamos a los versículos paralelos al otro, así, y ahí poco a poco vamos aprendiendo, mi hermano, un paso a paso, escalón a escalón, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, pero sabiendo que cada triunfo tiene una pelea, tiene una lucha, tiene una batalla, tiene un desierto, tiene un valle de huesos secos donde vamos a poder ver la voluntad de Dios en nuestra vida, y la vamos a comenzar a conocer. Dios va a ir siendo más específico en nuestras vidas, en cada área, y allí es donde nosotros, hermanos, tenemos que comenzar, como dice, comenzar a vivir para ellos, por ellos. No estar pendiente de lo que Dios le dio a los demás, porque Dios le dio a aquel y a mí no, pero a aquel no sé qué, pero si Él quiere esto, pero si, yo voy a hacer lo que Él hace para que Dios me dé también lo que le dio a Él. No, mi hermano, eso es una idea que lamentablemente está leudando toda la iglesia. Lamentablemente está leudando toda la iglesia. Hay mucha gente que está pendiente más de lo que Dios le da a los demás, en vez de doblar rodilla, buscar en la palabra de Dios, leer la Biblia y decirle: Señor, dame a conocer
hazme entender, muéstrame y hazme entender el camino en cual yo tengo que andar y nunca apartes tu mirada de mí, dame la fortaleza. Pero claro, que yo quiera conocer eso para realizarlo. No es para que, ay, no, pero es que yo no sabía que era tan difícil. Ay, no, pero poquito a poquito, mira, ve que, no, ay, no, hermano. Esto es conocerla, pero es para hacerla, porque si alguien quiere y Dios le da a conocer cuál es la voluntad de Él a su vida, hay mucho menos, hay excusa. Ya tú la conoces. Así que entonces si la conoces, comienza a hacerla. Comienza a vivir, a hablar, a accionar acorde a esa voluntad sin estar pendiente de los demás. O dedico el tiempo a una cosa o dedico el tiempo a otra. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Lo espiritual, lo material, trabajo, las riquezas materiales vendrán por una añadidura. Y claro, ya Dios sabrá cómo te va a proveer. Te puede proveer con un trabajo, te puede proveer por un emprendimiento, te puede proveer diezmos con ofrendas. Y a mí Dios me provee de muchas maneras, hermano. Sí, yo trabajo, yo emprendo, yo reciclo, yo he recibido ayuda pues de otras personas y obviamente yo también tengo que hacerlo, ayudar a otras personas también en lo que yo pueda, porque si yo veo que hay alguna necesidad, yo tengo que intentar de cubrirla, no por la necesidad de la persona, no por necesidad mía, sino que yo hago lo que yo veo, lo que hay que hacer y tomo la iniciativa y lo hago, porque si no me es contado por pecado, mi hermano. Entonces yo no doy con tristeza, yo no doy, ay, porque pobrecito, mira, hay que ayudarlo, no, yo doy porque yo sé lo que tengo que hacer. No doy por la necesidad de la gente, no doy por mi necesidad, no, yo voy a dar para que Dios me dé. No, mi hermano. No, yo doy es porque yo estoy agradecido con Dios de lo que Él ya me dio. Yo no voy a dar para que Dios me dé. Yo doy porque estoy agradecido de lo que Dios me ha dado. Y el pensamiento de Dios es yo le voy a añadir primeramente para que Él siga dando. Y obviamente no va a quedar algo a nosotros también para poder disfrutar y sustentarnos. Pero ¿cuál es la prioridad? Primero Dios, después el prójimo. Nosotros seguimos dependiendo de Dios a medida que vayamos conociendo cuál es la voluntad específica de Dios para nuestra vida y la vamos realizando y vamos viviendo acorde a eso. Y allí en ese caminar, mi hermano, entre la voluntad general, la voluntad específica, hay un recorrido que se llama la voluntad permisiva y así poder estar delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy haciendo tu voluntad, lo que tú me has encomendado. Estoy en tu voluntad absoluta para mi vida. Así que mantengo la humildad, mantengo ese corazón contrito y humillado delante de Dios y le digo, aunque he atravesado cosas feas, he atravesado esa voluntad permisiva, estoy aquí haciendo tu voluntad específica en mi vida, la cual es tu voluntad absoluta para mi vida. Así que soy un siervo negligente porque hago lo que tengo que hacer. Sígueme dando fuerzas para seguir adelante, mis hermanos. Así que en su voluntad general, recordemos algo. Todos tenemos que impartir la palabra. No esperemos cuando yo sea pastor, cuando sea, bueno, mucho menos, pastora, predico. No, mi hermano, mi deber es predicar, mi deber cuando acepté a Cristo como único Señor y Salvador en mi corazón, pues se me entregó el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios, porque habíamos caído de la gracia, mi hermano, habíamos caído de su presencia, así que necesitamos ahora, ya que nosotros llegamos nuevamente a la presencia de Dios, pues guiar a las personas a la presencia también de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando nuestra experiencia, predicando también de la palabra de Dios. Ahora, ya Dios en su voluntad específica llamará a algunos a maestros de la palabra, otros a pastores y otros a evangelistas o profetas y profetizas. Entonces, en la voluntad general de Dios, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son profetas o profetizas. Ahora, sin embargo, hay muchos maestros, hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, hay muchos profetas y profetizas, pero sin embargo Dios es aún más específico, que tiene un trato delicado con cada maestro de la palabra, con cada pastor, con cada evangelista y con cada profeta y profetiza. Entonces,
Ve, hermano, vamos a ir conociendo todo esto y vamos a ir obteniendo cosas de parte de Dios, llamados, responsabilidades, y vamos a seguir viendo el brazo fuerte de Dios a nuestro favor, siempre y cuando obedezcamos su palabra, tengamos conocimiento de qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y la comencemos a realizar, a vivir por ello, para ello y en ello, y que la gloria siempre sea de Dios, no de nosotros. Seguimos siendo siervos negligentes porque hacemos lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Recuerden, conozcamos esa voluntad de Dios general, atravesemos por esa voluntad, la voluntad permisiva, y bueno, siempre démosle la gloria a Dios y vivamos para ellos. Recuerde, dé de gracia lo que de gracia has recibido. Compartamos de lo poco o mucho que tengamos, pero nunca, nunca compartamos de lo que nos sobra. Y siempre seamos precisamente agradecidos. Hermano, quizás me diga por allí, no diga poco, no. Yo soy feliz, hermano. A veces gente también confunde, voy a tener unos minuticos más acá. A veces la gente confunde y cree que la bendición de Dios es tener en su casa un bulto de harina, un bulto de pasta, un bulto de arroz, un bulto de azúcar, un bulto no. Si yo no tengo nada que comer, me comí ya el salario, el bono, no tengo nada en la nevera y nada en la despensa, y Dios me suple para comer ese día, ¿eso es una bendición o es una maldición? Es una bendición, pero nosotros siempre queremos que la bendición sea hasta que sobreabunde y tener demasiado, y el diablo nunca me toca. Ay, hermano, si Dios no permitiera que el diablo te tocara, entonces ¿qué testimonio vas a dar? Un cristiano que nunca le haya ido mal, que siempre esté en las buenas, que nunca le haya faltado nada. No, mi hermano, qué mentira tan grande ha metido el diablo en la mente de muchos y que se hacen llamar cristiano, mi hermano. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Si no, entonces imagínense, los apóstoles, ¿por qué pasaron por tanto? Pedro, Pablo, que Dios le dijo, te voy a enseñar lo necesario, te voy a enseñar lo que hay que padecer por causa de mi nombre. Pedro, tantas cosas que pasó. Los apóstoles, hermanos, Juan, los mártires. Pero hoy en día el evangelio light, no tienes que pasar por nada de eso. Nunca vas a padecer hambre. Nunca, Dios siempre va a librar la batalla por ti. O sea, nosotros no oramos, no leemos Biblia, no reprendemos, no hacemos nada. ¿Sabes por qué pasa eso? Por la ignorancia de no conocer cuál es la voluntad de Dios general y cuál es la voluntad específica de Dios a nuestras vidas. Que nos están metiendo un evangelio con demasiada levadura, y es el que a mucha gente les gusta, y ese es el que se come. Esa es la información que deja entrar al cerebro y por ende cambia su conducta. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente, de verdad. Un abrazo, de verdad, abrazo, beso santo para todos ustedes, de verdad, para cada caballero, un apretón de mano fuerte, un abrazo, y para todas esas hermosas princesas guerreras de Dios también, un fuerte abrazo, un beso para ustedes, sus familiares, que Dios continúe bendiciendo. Recuerde, de gracia lo que de gracia ha recibido. Que Dios les bendiga.